Continuamos con aspectos generales, segunda parte de los virus. Y nos habíamos quedado que los virus son partículas de material genético con una cubierta proteica. Y vamos a hablar de la replicación viral, porque los virus no se reproducen. En este cuadro podemos ver que existen 5 pasos, pero en realidad son 6. El primer paso, que no está graficado, es cuando el virus llega y hace su reconocimiento. Entonces tiene que reconocer si es su célula blanco, su célula diana, ¿no es cierto?, su célula específica donde va a realizar su replicación. Entonces, la primera parte de la replicación es el reconocimiento. Cuando le has reconocido, la segunda parte es la fijación. Se fija con receptores de membrana. La célula hospedera tiene dentro de su membrana celular, ¿no?, glucoproteínas que sirven como receptor para este virus. Entonces, es como si el virus sabe dónde va a llegar y se fija. Entonces, primero es reconocimiento, segundo es fijación. Luego de haberse fijado, viene penetración. Entonces se queda la cápside y ingresa el material genético. Después viene el cuarto paso, cuando ya ha penetrado, la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Entonces la replicación la va a hacer dentro de la célula, ya sea en el citoplasma, utilizando el aparato de Golgi, o en el núcleo, utilizando toda la maquinaria del núcleo. Y se va a realizar la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Estos son el ácido nucleico, este verdecito, y estos son las proteínas, los capsómeros, porque formen la cápside. Entonces, ¿qué va a hacer el virus? Va a sintetizar lo que es. Es una partícula de material genético con una cubierta proteica. ¿Qué está sintetizando? Material genético, ácidos nucleicos, y la cubierta proteica, eso está sintetizando. Luego viene el quinto paso, que es el ensamblaje y empaquetamiento. Entonces comienzan como en una fábrica, a entrar dentro de la cápside el genoma, dentro de la cápside el genoma, ensamblaje y empaquetamiento. Y finalmente, el sexto paso es la liberación, que se liberan los virus, ¿no es cierto?, ya sea destruyendo la célula por lisis o de una forma continua, permanente, o ya sea por señales, ¿no?, que envía el organismo para que se vaya liberando el virus de a poco. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la replicación del virus, de un adenavirus, ¿no es cierto?, de un adenovirus, donde el virus llega y lo primero que hace es reconocimiento, después hace fijación, después hace penetración, y cuando penetra, ¿no es cierto?, busca aquí en el retículo, el complejo de Golgi, y ahí hace la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Y estos ácidos nucleicos y proteínas se produce el ensamblaje ¿no es cierto?, el ensamblaje y empaquetamiento, y finalmente se libera, ¿no es cierto?, se libera. Entonces, eso es para que vean que en todos los libros está lo mismo, ¿no es cierto? Aquí está en el virus de la gripe, en portugués, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces viene y se reconoce entonces cuando se fija, ligação, después viene fusão, después tradução y liberação, listo, punto. Entonces, así, de esta manera, ¿no es cierto?, los artistas han dibujado a los virus de diferentes maneras, porque el virus han visto que es medio feucho, solo se ve en blanco y negro, y le han dado una apariencia más, ¿no es cierto?, bonita. Han demostrado cómo hacen su replicación, ¿no es cierto? Aquí está el famoso virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? Y aquí está su replicación, ¿no es cierto?, también cómo se produce, ¿no? Y eso es lo que han hecho los artistas para que la gente pueda entender de mejor manera. Y vamos a ver ahora las vías y mecanismos de infección. Entonces, cómo uno se transmite
cómo uno se contagia, cómo uno puede adquirir los virus, ¿no? Entonces, creo que me está contagiando esta choca. Entonces, por vía aérea, entonces, ¡chu! ¿No es cierto? Entonces ya se le salió la peluca a la choca y mediante estas gotitas de fluje se puede transmitir los virus, ¿no? Y estas gotitas de fluje son microscópicas, miden micras, pero dentro de estas gotitas de fluje que miden micras están los virus que miden nanómetros. Entonces, eso es para que te des cuenta el tamaño que tiene y basta que uno tose, estornude y ya todos nos hemos contaminado o infectado. Entonces, así salen las gotitas de fluje, no tan grandes, pero más o menos así salen, ¿no? Ya me dio hambre, ¿no es cierto? Entonces también se puede uno transmitir, ¿no es cierto?, por los alimentos. Los alimentos contaminados también pueden entrar los virus por contaminación fecal oral y en la manipulación al elaborar los alimentos, estos se van a contaminar y tú vas a adquirir estas virosis. También hay transmisión por vectores, por artrópodos, como la fiebre amarilla, el dengue, ¿no es cierto? Y entonces, no así, pero me ha gustado esta diapositiva, pero es por artrópodos, o sea, por mosquitos. También se puede transmitir, y esto es importante para ustedes y tomen en cuenta, por fomites. ¿Qué son los fomites? Son los utensilios inanimados. ¿Qué son los utensilios inanimados? Son aquellos elementos que pueden ser peines, cepillos de dientes, máquinas de afeitar, toallas, ¿no es cierto? Vasos para enjuagarse la boca, que utilizamos en el baño, por ejemplo. Y deberíamos todos tener nuestros propios elementos de aseo, ¿no? Inclusive con nombre o separado, ¿no? Pero no compartir, porque si compartimos podemos transmitirnos infecciones virales. ¿Por qué? Porque de eso se trata los fomites, la transmisión de los virus a través del contacto directo, ¿no?, con elementos contaminados. También parenteral, ¿no es cierto?, que es bien importante en el área con la sangre. Entonces, cuando tomamos sangre, no se olviden que al tomar sangre, la aguja se debe ensartar el capuchón, ¿no es cierto?, de la jeringa con una sola mano. Si tú haces con dos manos, hay la tendencia a pincharse y ahí vienen los accidentes laboratoriales y la transmisión de diferentes viroses a través de la sangre. Este es un cuadro del VIH-Sida donde se puede ver la transmisión que es por sangre y semen. Entonces puede ser por relaciones sexuales sin protección, puede ser de la madre al niño de manera vertical, ¿no? Y también por uso de jeringuillas, ¿no?, contaminadas y se puede pinchar con la sangre directamente. Hablando de sexo, hablando de VIH, entonces aquí podemos ver que esta pareja puede contaminarse si tienes relaciones sexuales sin protección. Entonces, cuando hablamos de relaciones sexuales sin protección, hablamos de relaciones sexuales con personas desconocidas. ¿Quién es persona desconocida? Es eh, persona que tú no conoces íntimamente y es una relación peligrosa, persona desconocida y sin uso de preservativo. Esa es relación sexual peligrosa. Entonces, en esta diapositiva, no sé si fue antes o después, pero seguro que pasó. Ahora no solamente hablamos de sexo, también hablamos de besos, ¿no? ¿No? El beso de la mujer araña. Los virus no discriminan ni edad, ni color, ni sexo. Entonces, hay algunos virus que se transmiten por la saliva y también es peligroso. Por eso que ustedes tienen que tener las medidas de bioseguridad, no por el coronavirus, sino por estos virus cochinos que nos pueden contaminar. Y hablando de cochinadas, entonces un beso apasionado puede ser tan sutil, tan hermoso, pero también tan chistoso, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de la transmisión con animales. Los animales también pueden tener virus y nos pueden transmitir. Entonces, para evitar que el choquito se contamine, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar barbijo. Entonces, le ponemos barbijo al chancho. Entonces, pasamos
Y hablando de los animales, entonces los animales también se pueden transmitir de las mismas maneras que se transmite el humano, ¿no es cierto? Por contacto directo con piel, por semen, por secreciones oronasales, de manera vertical, los lechones pueden enfermarse, entonces también hay una transmisión, ¿no? Entonces aquí la niña, ¿no es cierto? Va al médico, a la doctora y le dice, ¿qué? ¿Que tengo una enfermedad de transmisión sexual? Pero si el chico era muy limpio y tenía muy buena pinta y se sienta a mi lado en clases, ¿no es cierto? Caras vemos, Pikachus no sabemos, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, los animalitos del Señor, ¿no es cierto?, también se contaminan, como hemos visto aquí, y muchos le damos palo, ¿no es cierto?, al león, al tirbón, ¿no es cierto?, a la víbora, ¿no es cierto?, como si fueran los más peligrosos. Y estamos viendo otras virosis, como las enfermedades de las vacas locas, la gripe aviar, la gripe porcina, y entonces hay otros animalitos también que nos pueden transmitir. Todos podemos enfermarnos, incluso nuestro héroe, ¿no es cierto? El virus de la kriptonita, ¿no?, le ha cascado y lo tiene mal a Superman. Entonces, todos podemos enfermarnos. Para terminar, ¿qué son los virus? Son partículas de material genético con una cubierta proteína, o ADN o ARN, ¿no? Por eso no son células. Como no son células, no tienen un reino biológico, ni eucariota ni procariota. En su estructura es una estructura de material genético y una cubierta proteica que es la cápside, ¿no? Y dentro de su simetría o morfología, si ustedes quieren, está la icosaédrica o cúbica o esférica, está la filamentosa o helicoidal y la compleja, que puede ser compleja mixta o compleja compleja, ¿no? La clasificación más fácil de memorizar es por su genoma, los ADN y los ARN, monocatenario, bicatenario, con o sin envoltura, ¿no? Y los virus, como no son células, no se reproducen. Necesitan una célula hospedera, una célula diana, donde necesariamente tienen que ingresar, son intracelulares obligatorios. Por lo tanto, se replican, se copian, ya sea en núcleo o en citoplasma. Finalmente, la clasificación de David Baltimore, que trata de determinar el origen del virus, porque los virus son partículas inertes, entonces no son seres vivos, pero nos infectan, que da miedo. Bueno, eso es todo lo que les quería contar en la parte de generalidades para ver un nuevo mundo de virus, ¿no es cierto?, de virus en todo lo que se refiere de la clase. Entonces, reflexionemos, no vamos a aprender una virología con tantos nombres, ¿no es cierto? Vamos a aprender una virología práctica, ¿no es cierto?, para poder prevenir estas enfermedades. Así que cuidado con los virus y nos vemos en los siguientes capítulos de virología. Gracias y hasta la próxima.